Bueno, vamos a empezar con el Shur. Estamos en la página 4, Amud Bet. Ya estamos ya creo que 26 Shurim casi de Gemara. Como ven, la Gemara es una cosa no simple. Es una gota del Yam, se dice en hebreo, una gota en el mar de lo que hay en la Gemara. Entonces estamos analizando otra vez el, el tema de, estamos hablando del tema de Eilach. El tema de Eilach, como contamos, era de que una persona cuando le dice vos me debes 100 y el otro te dice te debo 50 y acá están, o lo puedes agarrar, están en mi casa, es tu plata, está en mi casa, entonces es una discusión si nosotros consideramos que a la plata esta no hay lo que analizar, el 20 no tiene lo que analizar de ese reclamo, entonces no se considera que él le concordó una parte del argumento. Nosotros sabemos que según la Torá, si una persona concuerda una parte del reclamo en él, él tiene que hacer un juramento por el resto. Si mi gente te debo 100, yo digo son 50, entonces tengo que jurar por los otros 50. ¿Sí? Lo que yo confesé tengo que pagar. Los otros 50 tengo que jurar. Pero yo digo son 50 y tomarlos acá o están, pero lo podré agarrar. Entonces es una discusión. Si yo digo que como que yo separé los argumentos, ¿qué decimos? Que te debo 100, son 50 y no es lo que analizar 50. Tomalos, están acá o eran tuyos. Los otros 50 te los estoy negando, entonces no hay que jugar, no hay que jurar por eso. Entonces ahora la Gemara va a traer una discusión, si vemos el último shiur, si tiene que jurar en ese caso o no, que dice tomalos. Y la que me trae ahora nos va a traer una discusión entre Rabbi Shimon Ben Elazar y Rabbi Akiva, ¿sí? Y del análisis de esa discusión, la Cámara va a tener que va a intentar traer una prueba, si en el caso de él tiene que pagar o no tiene que pagar. Entonces dice así, la Cámara dice así, Selaim Dinarim, Selaim es una moneda más grande, una moneda más gruesa, y Dinarim una moneda más chica. Sí, entonces había un contrato en el cual estaba escrito, digamos, Eduardo le debe Selaim a el señor Samuel, o Eduardo le debe Dinarim al señor Samuel. Pero no está escrito cuántos son. Una vez son 100, una vez son 20. Entonces, ¿cuál es lo mínimo de Selaim o de Dinarim, de dinares? ¿Cuál es el mínimo del plural? Son dos. Ahora hay una discusión, ¿cuánto hay acá? No está escrito. El Malvé dice, el que prestó dice, Hamesh, son 5. Y él lo ve, el que los recibió prestados, Omer Shalosh, dice son 3. ¿Sí? En el contrato está escrito son Selaim. Ahí acá te debo Selaim. O te debo Dinarim, una moneda más chiquita. 4 Selaim es un dinar. Entonces, discusión, ¿cuánto fue un contrato que hubo acá un préstamo? Pero no está escrito cuánto fue el préstamo. Entonces, Rabbi Shimon dice que tiene que, por cuanto que él confesó que son 3, él dice son 5, ellos son 3, entonces vos confesaste una parte, son 3, entonces hoy el Beodam Exata Tanay Shaba, por cuanto que él confesó una parte del argumento que en contra de él, tiene que jurar. Rabbi Akiva Omer, Rabbi que dice, Ei Noela que me shiva Beda, Upatur. Rabbi que dice, no, esta persona se considera como que está devolviendo una cosa que se perdió al otro y por ello está exento de jurar. Una persona que encuentra una cosa perdida, si yo encontré, digamos, dos celulares perdidos y digo, ¿quién? Y el tipo me dice, eran 3 celulares, no eran dos, eran 3. Entonces yo no tengo que jurarle que dice, vos tenés 3 míos y te estás quedando con uno. Ay, no, porque es de Rabanán, porque es una persona para que siempre devuelve las cosas, si no, no va a querer devolver las cosas. Acá también, esta persona se considera como una persona que está devolviendo algo que el otro se le perdió. ¿Por qué? Porque por el contrato se entendería que solamente le debe dos, porque el mínimo de plural son dos. Entonces, la que dice ahora, si el tipo dije uno más, entonces el otro no tiene por qué confesarle. Entonces, no vamos a hacer que jure ahora. Esta persona lo veo una persona que está dispuesta a devolver algo que no es de él. Entonces, un tema para dar una confianza a la persona. Entonces, por eso no va a tener que jurar. Así dice Rabbi Akiva. Entonces, la Gemara ahora va a analizar por qué la discusión entre Rabbi Shimon ben Elazar y Rabbi Akiva es cuando uno dice 3 y el otro dice 5. Si uno debe 5 dice 3. ¿Qué pasa si hubiera dicho 2? No son 5, sino son 2. Ahí también tiene que jurar para Rabbi Shimon ben Elazar o para Rabbi Akiva o no. La discusión de ellos cuando Rabbi Akiva está diciendo el que recibió la plata prestado, él está confesando una parte que no tendría, como está diciendo, no es lo que está escrito en el contrato, lo que se entiende los mínimos del contrato. Entonces, ¿qué va a pasar si él ahora hubiera dicho, no, son 2? Entonces la que me dice así.
Tanimia, está escrito en la Gemara, en la Braita, Rabbi Shimon ben Elazar, estamos acá, no estamos acá, Tanimia, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar dice de que por cuanto que él, por cuanto que él le confesó en una parte del argumento, tiene que jurar hoy el Beodam y Shabbat. Entonces, ¿por qué Taima de Amar Shalot? ¿Cuándo que yo le confesó? ¿En qué momento sabe la confesión de la persona? Cuando dijo tres. Cuando dijo tres, ¿sí? Digo, son cinco, no son tres. Entonces hay algo que más que está por sobre el contrato. Hay acá como si fuera una confesión oral, ¿sí? No lo que está en el contrato escrito, una confesión oral. Entonces está escrito, se dice, por cuanto que confesó un poco del argumento, tiene que jurar. Entonces dice la Gemara, entonces la Gemara analiza, ¿por cuánto time que tomar Shalot? ¿Por cuánto dijo tres que confesó con esta en el contrato? Ash time, pero si hubiera dicho solamente dos. Patur está exento de pagar. También para Rabbi Shimon ben Elazar. O sea, que me entiende que sí, yo en el contrato está escrito Dinarim o en el contrato está escrito Slaim. Y viene ahora el señor Eduardo dice, señor Samuel, usted me debe a mí cinco. Y el señor Samuel dice, no, son dos. Son dos. En ese caso no tendría que jurar nada el señor Samuel. Si dice tres, entonces ahí empieza la discusión. Para Akiva, cuando me está devolviendo algo, no va a tener que jurar. Está diciendo cuando una cosa se le perdió al otro, no va a tener que jurar. Y para Rabbi Shimon ben Elazar no va a tener que jurar. Entonces, la que me dice, ¿por qué cuando él diría dos, está exento de jurar para Rabbi Shimon ben Elazar? O sea, ¿cómo puede ser que si Rabbi Shimon ben Elazar dice, cuando yo te confesé una parte, yo te dije te debo tres, no son, vos me dijiste cinco, no son dos, son tres. Tengo que jurar ahora y te digo dos no tengo que jurar. ¿Por qué me tengo que jurar? Entonces dice la Gemara, ¿por qué? Ve a estar el contrato de Camoy de Bey Elahu. El contrato que le está confe- el estar que le está confesando, que tiene delante de nosotros, es como que diría, tomátelo, tomalos. ¿Por qué? Entonces Rashi dice, porque por cuanto que por el contrato las propiedades están subyugadas, entonces como lo puede agarrar, no tiene lo que es escapar, como diciendo, toma, agarrar lo tuyo. O hay otras opiniones que en contrato no hay lo que negar. Tengo un tratado delante mío, no hay lo que negar, de lo mínimo de lo que negar, entonces no hay lo que analizar sobre eso. Entonces no se considera que está como, está como confesando una parte del argumento. Si como dijimos, la obligación de confesar es cuando yo tengo que creer a la persona un poco lo que él dijo, entonces ahí por otro lo hago jurar. Pero acá en el caso que te tengo el contrato, que lo mínimo que está escrito es dos en este pagaré, como dicen, en este contrato de deuda. Entonces ahí por cuanto que no hay lo que analizar dos, lo mínimo, lo mío dos, entonces como que no hay lo que analizar sobre eso, entonces se puede estar exento de pagar. Entonces vemos acá, la que más quiere analizar, que por el hecho que la discusión es cuando dijo no dos, sino tres, o sea, una cosa más de lo mínimo que se tendría de contrato, se considera confusión oral, ahí empezó la discusión. Pero si veis, yo te debo dos solamente, entonces ahí estaría exento de pagar, ¿por qué está exento de jurar? ¿Por qué está exento de jurar? Porque es como que es él, como le estoy diciendo, tómalos, ¿por qué? O porque una deuda con un contrato se puede agarrar de las tierras de la persona y una cosa que ya está acá delante de nosotros, está en todos los lugares ya del dueño, o sea, no es algo que se puede hacer escapar, o porque no es lo que analizar si lo mismo el contrato es dos, como que separamos los argumentos. Dos, toma, no es lo que charlar. Tres, otros tienen que no todo. Entonces dice la Gemara, esto es lo que enseña, esto es el primer análisis de la Gemara. ¿Sí? Otra vez en el contrato está escrito Dinarim y el tipo dijo, la discusión serán tres o cinco. Le digo, ¿por qué la discusión en tres y cinco entre Rabbi Akiva y Shimon ben Elazar? ¿Qué va a pasar en dos? Dice, porque dos es como que está diciendo, toma, pagalos. ¿Sí? Hasta cada momento dice la Gemara, la Gemara refuta. Dice la Gemara, no, no, dice, no, no es así. Leolam, en la verdad decís, Eimal Hashtag Hayab. Si hubiera dicho dos, entonces también tenía que jurar para la revisión Ben Elazar. Veáis de Ktani Shalosh. Entonces, ¿por qué está escrito ahora tres? ¿Por qué la discusión de la Gemara cuando dice tres? Le apúqueme de Rabbi Akiva. Para excluir de la opinión de Rabbi Akiva, de Amer Meshiva Beidabe. Upatur es para excluir de la opinión de Rabbi Akiva que dice que es una persona que está devolviendo algo y que está exento de pagar. O sea, si hubiera dicho dos, para todo el mundo tenía que pagar. No compliques un segundo. Sea para Rabbi Akiva y seamos como revisión Ben Elazar. El tipo dice, vos me debes cinco. Digo, son dos, para todo el mundo tiene que pagar y tiene que jurar por el resto. Ay, ¿por qué discutieron dos en tres? ¿Por qué discusión en tres? Para querer mostrar de excluir
de la opinión de Rabbi Akiva, que dice cuando dijo uno más, dijo un tercero, está exento de pagar. Pregúntale a Gamará, Kamashman, entonces no viene, hubiera pensado que cuando dice tres es que está devolviendo algo. Kamashman no, como debe mixar Tanabi Bejayab. Es cuando la persona está confesando una parte del argumento de él y tiene que pagar. O sea, la Gemara analiza esta contestación. Me dice, si es así, y aquí, como vos me estás diciendo, que la discusión entre Rabbi Akiva y Rabbi Shimon ben Elazar es en tres, ahí recién discute, pero en dos, para todo el mundo no tiene que jurar por el resto, se llama Yahi. Si fuera así, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Oil, Bodam, Exata, Tanay, Shabbat. ¿Por qué está escrito que por cuánto? Rabbi Shimon en Gamliel está escrito que dijo por cuánto que confesó en un poco argumento para jurar. Abdei Shabbat me bailé. Tenía que decir ese también me va a jurar. Él también me va Dame a y decime, estoy en un shiur con el tío Ori. Entonces tendría que decirle, él tendría que haber dicho, también se va a jurar. Si decimos que en dos, para todo el mundo tiene que jurar, la discusión que pasa en tres, que para Akiva ya no tiene que jurar y para Benazar sí, tiene que decir, también ese va a jurar. Si todo lo que hablaron en tres para excluir la opinión de la Akiva, es decir, bueno, Akiva sí, cuando el tipo dijo tres, va a tener que, no va a tener que jurar, también ese va a tener que jurar. Entonces, él la dice en la verdad, Leolam Stein Patur. Tenés razón, dice Gamara. La Gamara vuelve para atrás. En la verdad, sí tenemos un contrato que está escrito dinarim, está escrito dólares. Y ya no dice son cinco, y ya no me dice son dos. Stein va a tener que Patur. Si dice que eran dos solamente, va a estar exento de pagar. Pero si dice tomalos, acá, digo, no pagar, no va a tener que jurar. Cuando dice dos, no va a tener que jurar por el resto. Pero se dice ahora tomalos a los dos, a eso no es un motivo para exentarlo a la persona de jurar por el resto. Pero él la hayab. Entonces, ¿por qué cuando la persona tiene un contrato que dice dólares y confiesa que son dos, dice no son cinco, sino son dos, ¿por qué está exento de pagar? Beshani Aja, y distinto acá de Kamesai Leshtara, por cuanto que tengan como una prueba del contrato, el contrato le hace como una cierta prueba de que está diciendo la verdad. ¿Sí? Si está escrito en el contrato dólares, lo mínimo del dólar son dos, entonces como una cierta prueba para la persona que está diciendo la verdad cuando dice que son dos. Y Nami, otra respuesta, se llama ¿por qué cuando diría dos está exento de pagar? Mishun de Abelei Shtar Shabut Karkaot, los contratos se consideran como una subyugación de las propiedades, porque cuando una persona tiene una deuda con un contrato, se cobra de las propiedades de la persona. Ven Ishvaim Akfiat Shabut Karkaot. Hay una alajá que no se hace un juramento por lo que la persona, no por las tierras. Yo te digo, como ves tres propiedades, vos me decís son dos. Entonces no se jura por la propiedad, por las propiedades, se aprende de un pasuk. Y cuando acá yo tengo un reclamo de un contrato, que a pesar que te reclamo plata, pero por el contrato se puede cobrar de las tierras, entonces de la misma manera que no se jura por las propiedades, tampoco se jura por un contrato que están subyugadas las propiedades sobre él. Hasta acá, entonces otra vez la Gemara. La Gemara, para hacer un análisis, la Gemara trajo una discusión, un resumen, trajo una discusión entre Rabbi Akiva y Rabbi Shimon ben Elazar de un contrato que no estaba escrito de una manera clara. En el contrato estaba escrito dólares, o en la época de la Gemara, Selaim y Dinarim, y ahora la Gemara trata una discusión entre Rabbi Shimon ben Elazar, que dice que si la persona, el otro dice, lo que está escrito en el contrato de la suma eran cinco, y el otro dice, no, eran tres, ahí tenemos una discusión. Si hubieran dicho solamente dos, la cámara tuvo un ida y vuelta. Creo que hubiera dicho un dos. Una para el principio, la cámara quería pensar que cuando dijo, si hubiera confesado dos, no tenía que jurar o porque es como decir tomalos. Y la cámara después quiso decir que si hubiera dicho dos, sí tenía que jurar para todo el mundo. Y después la cámara volvió para atrás y dijo, no, si hubiera dicho dos, para todas las opiniones no tenía que jurar, o porque tiene una cierta prueba del contrato que está diciendo la verdad, o por el hecho de que es como jurar sobre una cosa que están las propiedades subyugadas y no se jura por eso. Pero ahora que dijo tres, entonces acá hay una confusión oral, una cosa que no se ve, está escrita específicamente en el contrato. Entonces, por eso que empieza la discusión, que la visión Menazar dice de que esta persona es como una persona que está devolviendo algo que no tenía que devolver, entonces lo vamos a exentar de jurar. Y la otra opinión de la visión Menazar dice, no, él ahora le confesó y una confesión oral, y no le considero que una persona que está devolviendo algo que no tenía que devolver.
Pregunta Tosot, una pregunta muy simple, ¿por qué no? O sea, si esta persona me ha dicho dos, si esta persona me ha dicho dos, entonces yo no le haría jurar. Digamos por una cierta opinión de la Gemara, ¿por qué? O porque yo le creería a él lo que está diciendo. Entonces, ¿por qué ahora cuando él dice tres, por qué es que no le voy a creer que él está diciendo la verdad? Porque si él querría mentir, él me diría dos, te contrato te quito dos. Sí, entonces decime, sí, créeme lo que yo estoy diciendo, porque si yo te querría mentir, te diría que son dos y no tres. ¿Entiendes la pregunta? Encontrate taquito, Ori, Sí, 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 ok. Dice Tosafot, ¿por qué? Porque, porque en la persona todos pensamos de que lo que él confesaría dos, lo que él confiesa dos, nosotros, él no se ve bien delante del tribunal. Si hubiese sido cinco y digo dos, la persona no quedaría bien en el tribunal. ¿Por qué no quedaría en el tribunal? Diría este tipo, ¿sabe por qué dice dos? Por el hecho de que es lo mínimo que él tiene para confesar. Si no es que él realmente, ¿entiendes? No es que tipo, yo digo, mira, que yo no estoy mintiendo, porque si quería mentir te diría dos. Yo digo, vos dos no me querías decir. Si vos no dijiste dos, yo no diría que a vos no teníamos ningún problema de decir dos. ¿Por qué? Yo, porque dos, el tipo que dice dólares cuando eran cinco, no, son dos. Y el contrato se entiende más o menos que son dos, porque es lo mínimo que te quito, se entiende, lo mínimo que se puede probar del contrato son dos. Entonces yo digo, esta persona confesó porque no tenía otra, en realidad puede que sean cinco. Sí, lo que dijo dos es porque no tenía otra opción. No tenía otra opción de lo que hacer. Entonces, todo el tiempo que no dijo eso, entonces yo no digo, este tipo dijo tres y créele porque se quería lo que no está mintiendo, porque si quería mentir diría dos. No, no voy a decir una cosa así. ¿Por qué no? Porque si el tipo no comentó dos, qué sé, porque él no quiere decir dos porque va a quedar mal. Es tipo un mentiroso. Ya puede que deba cinco. Ah, ese mentiroso porque no dice dos, porque no le conviene mentir con dos. No le conviene. ¿Por qué? Porque está quedando delante del tribunal como una persona que como una persona de que él lo vemos como alguien de que él no tiene opción, lo mínimo que puede hacer, ¿entiendes? Lo mínimo que puede hacer para mentir es decir dos. Él dijo dos, pues no tenía otra opción. Entonces, por eso yo no le pensé a la persona que este argumento que se llama amigo. Si créeme que yo estoy diciendo la verdad, porque si yo no diría la verdad, yo te voy a creer, yo voy a mentir con otro argumento. Esta es para la opinión, esta explica el Tosafot. Ahora, Eh, el Tosafot pregunta también al revés. Nosotros vimos que había un cierto parte de la Gemara que la Gemara quería decir que si hubiera dicho dos, si hubiera confesado que son solamente dos y no tres, para todo el mundo tendría que jurar, también para Rabbi Akiva. Entonces pregunta, entonces, ¿por qué ahora si dice dos no lo voy a, yo no le voy a creer? Ahora que dice tres sí lo voy a creer. Entonces ahora dice Rabbi Akiva, ¿por qué? Porque a final de cuentas el contrato lo está ayudando. Es que dice que no va a entender lo que dice Toffo exactamente. Ese Toffo es una cosa distinta. Toffo entiende que para cuando dice dos tiene que jurar solamente para visión Menelazar y no para Rebekiva. Gracias se entiende que para Rebekiva no, sí va a tener que jurar. Pero para Tosafot, si hubiera dicho dos en el paso de la Gemara que entendía que cuando dice dos todo el mundo tiene que jurar, entonces preguntó otro por qué para Rebekiva y tiene que pagar, ¿por qué tendría entonces que se considera una persona que está devolviendo algo? Entonces dice, porque dice dos, sí se entiende que está diciendo la verdad. Algo así dice Tosafot, hay que entender un poco más. Ahora, nosotros contamos en los Shurim, hace mucho en los Shurim, de que hay una discusión, si este argumento migo, si créeme que yo estoy diciendo la verdad, porque si quería mentir te diría otro argumento, si nos sirve para exentar a una persona de juramento o no. Discusión entre los Rishonim, hay opiniones que dicen que sí, hay opiniones que dicen que no. Entonces preguntan, si fuese que no, entonces ¿por qué la Akiva dice que yo le creo a esta persona? ¿Por qué yo le voy a creer a esta persona? La persona dice, por ejemplo, sí, créeme de que yo te estoy, que no te debo nada porque que te debo solamente dos, porque si te cree mentir te negaría todo. Entonces la opinión que dice eso no lo puede a la persona de exentuar, de jurar. Eso no puede pasar a la persona que se exentúa de jurar,
o cuando hay un testigo en contra de él, la persona cree que lo creen porque puede decir un argumento que podría ganar al testigo, no nos sirve eso para exentar a la persona de jurar. Entonces, ¿por qué entonces acá Rabbi Akiva dice que esta persona se considera algo que está devolviendo algo que el otro va a tener, que es una cosa perdida? Porque Rabbi Akiva le cree, ¿sí? Yo no digo ese argumento mío, no tengo eso, créeme que yo estoy diciendo la verdad que no son tres, porque si quería mentir te hubiera dicho dos. No, para exentar de promesas no decimos eso. Entonces, ¿por qué acá sí va a funcionar? Entonces hay quien explica que hay una diferencia. Hay una cosa de que yo te digo, mira, cuando yo te digo, yo no te estoy mintiendo, porque si querría mentir, te diría otra cosa. Entonces, esto es un motivo por el cual verlo a esta persona como que alguien que no quiere decir otro argumento mentiroso, ¿verdad? Pero no tiene prueba que ahora está diciendo la verdad. Él no está mintiendo en otra cosa, es verdad. Pero no es un motivo de que decir que ahora está diciendo la verdad. Pero acá que él está como dando uno más que no tenía por qué confesar, está diciendo tres, entonces en vez de estar diciendo tres, está como dándole algo al otro. En este argumento de tres tengo un motivo por el cual verlo como que devuelve algo al otro. Decir créeme porque te hubiera dicho dos, si quiero mentir te diría dos. Entonces, no es algo que no veo que te está devolviendo algo que no es tuyo. Soy una persona que no quiere mentir con otro argumento, pero no lo veo como que devuelvo algo que no es de él. Acá que está diciendo en el contrato se debe dos y tú demás tres son tres. Es una opinión para explicar para las opiniones de los comentaristas, de los Rishonim, de que dicen que no sirve migo, sí, créeme, porque puede ser otro argumento, para exentar a la persona de la obligación de jurar de la Torah. Otra opinión, que es el Or Sameach, dice una cosa muy interesante. Dice así. Así como una persona cuando hizo el contrato con el otro y no escribió el contrato claro, entonces ahora es un problema de la persona. Sí, o sea, nosotros tenemos el que prestó la plata y no escribió el contrato, como es el pagaré, como es el Star Hobbs en hebreo, el contrato de deuda, no le escribió claro, entonces el problema de él, se te causó la pérdida a sí mismo. Entonces, por eso la Rebekio dice, lo que le dice un poquito de más de lo mínimo que se entiende en el contrato, le está devolviendo algo que se le perdió porque él se causó esa pérdida para él, entonces por eso no va a jurar. No es que ahora yo le creo al tipo que no me está mintiendo porque si quería mentir diría otro argumento. No, lo que dice que es como algo que devuelve algo que se le perdió porque el tipo se causó la pérdida para él. El hecho que no escribió el contrato, claro, así explica el Or Sameach. Hay un tema muy interesante, preguntan los Ajaronim. Yo, digamos, escribí en un contrato, la persona me debe dinarim, ¿sí? Dinarim, digamos, son una cela y un dinar, digamos, cinco dinarim es una cela y un dinar. Cada dinar son cuatro celas. Si te pregunta qué pasa, la persona escribió un contrato, yo le pedí prestado al señor Samuel cuatro dinarim y ahora le quiero devolver con una cela. Si ahora él me puede decir, no, vos me escribiste en el contrato cuatro dinarim, yo quiero que vos me devolvés a mí cuatro dinarim, no quiero que me vas una moneda de cel, esa más grande, yo quiero cuatro dinarim. Si le puede decir, ¿está obligado a hacerlo o no? Sí, decimos que no, la deuda es el capital, digamos, el capital, cuatro celarim y una cela es la misma cosa. Entonces ahora no puede obligarlo ahora a devolverlo. O no, vamos a decir que no es así. El hecho que le escribió era cuatro dinarim, entonces ahora no puede decir toma una cera, pues son cuatro dinarim. Entonces viene Rav Chaim de Brisk y quiere tener una prueba de nuestra Gemara que la persona puede exigirle al otro de escribir, que puede exigir al otro que le pague con la plata chica, o sea, con dinarim. Digamos, le presté, digamos que ahí presté, yo le presté a Eduardo 10 monedas de 10 shekels. Entonces ahora Eduardo me quiere pagar con un billete de 100 shekels. Digo, no, yo quiero 10 monedas de 10 shekels. Anda, fíjate de cambiarla y todo. Entonces está una prueba de la Gemara. Dice, hay que entender, dice, si fuera que realmente son cinco slaim, cinco dinarim, es una cela y un dinar. ¿Sí? Entonces dice la gente de Rav Hanebis, ¿por qué no tenemos una prueba en contra de que prestó la plata? La persona que prestó la plata, tengamos una prueba en contra de él, que él está mintiendo cuando dice que deben cinco. Porque si deben cinco, ¿por qué dijo dinarim?
que diga una cela, que son 4 dinarim, y un dinar, y llegamos a la cantidad de 5 dinarim, porque es una prueba entonces que está mintiendo. Una prueba que está mintiendo. Si no hubiera escrito, yo te debo una cela y un dinar, que son 5 dinarim, porque escribió solamente dinarim, quiere decir que no son 5 dinarim, sino son 2 o 3, ¿sí? Entonces dice, así dice la gente, dice, ¿por qué no una prueba en contra de él? A fuerza, porque él puede, por cuanto que probar de acá, ¿por qué la Gemara entiende que es una prueba a favor de que tomó el préstamo? Dice, ¿por qué? Porque el hecho que se puede exigir que le pague la moneda chiquita de dinarim, y entonces ahora no tengo más prueba. ¿Sí? ¿Cuál es la prueba que yo que hice? Yo tengo una prueba que no son 5. ¿Por qué? Porque ¿por qué escribiste dinarim? ¿Por qué no escribiste una cela y un dinar? Dice la Candelbix, no, ¿sabes por qué no escribí una cela y un dinar? ¿Por qué? Porque yo creo que me pagué con 5 monedas chicas de dinarim. Si fuera que el tío puede pagar como quiera, puede pagar o una cela y un dinar, entonces ahí tengo un argumento. ¿Por qué escribiste así? ¿Por qué no escribiste una cel en un dinar? Es una prueba que está mintiendo que no fueron 5. Dice la Handebris, no, no tiene una prueba. ¿Por qué no hay una prueba de eso? Porque si fuera como vos estás diciendo, entonces ahora tendrías que haber, yo escribí dinarim porque yo quiero que me pagues con la moneda chica y no con la moneda seria, con la moneda de un dinar. Tengo un otro libro que se llama Rosh Yosef, un libro que escribió el primer Gadim, que quiere refutar la prueba. Dice, no, no tenemos una prueba de eso acá. ¿Por qué no? Porque, ¿sabes por qué la persona no escribió solamente la palabra dinarim y no escribió ser y dinar? Porque por hecho que igual ya tienes que escribir la palabra dinarim, entonces, por eso es de que, ya escribió Dinarim en general y no escribió una celda y un dinar. Y trae una prueba de eso. Dice, ¿por qué las discusiones cuando dice 5 y 3? ¿Por qué no eran 4 y 3? ¿Por qué me dice, qué estamos hablando? Que hay un contrato, que el contrato se entiende que lo mínimo son 2. Viene la que dice, y el tipo de confianza 3 y lo dice son 5. ¿Por qué la Gemara no trae el caso que el tipo dice, el que prestó dice son 4? Que diga son 4. ¿Por qué dice son 5? Si son 4 y ellos son 3. ¿Y sabes por qué no? Porque si fueran 4, yo a ti tenía una prueba en contra de decir que el que prestó la plata está mintiendo. ¿Por qué no escribiste una cela? Una cela son 4 dinarim. Poner el nombre de la botella más grande. Entonces, a fuerzas, dice el primer gadim, tiene una prueba de que en realidad, si la persona le escribió él, ahora no le tiene que volver como le dijo. No tiene la obligación. Y por eso que también en el caso de 5 para explicar por qué no tengo una prueba en contra de que prestó la plata, por qué no escribí una palabra cela, ¿sí? Dinarim. Entonces nos hay una discusión entre los Saharonim, entre Rabjaim de Brisk y el Rosh Yosef, el primer Gadim, si una persona que escribió en un contrato una cierta la cantidad, digamos, de dinarim, ¿sí? Entonces, si la persona tiene que devolverle en la moneda chica o puede también devolverle en la moneda grande. Besat Hashem, espero que sigamos mañana. Muy lindo para todos, todo lo mejor y todas las brajot.